Hola, muy buenas tardes. No sé si me ven por ahí. Yo no me veo. A ver, déjame ver algo. Ok, ahora me veo. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Por el chat me pueden decir si me escuchan bien o no. Vale, perfecto, Ana, muchas gracias. Pues hombre, vamos a empezar. Vale, muchas gracias, Álvaro. Vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla primero. Perfecto. Bueno, bienvenidos a esta reunión sobre el impacto en la vida real de la inmunoterapia en cáncer de pulmón. Quisiera darle la bienvenida a todos los que están presentes, en especial a nuestros ponentes, a la doctora Laia Capdevila, al doctor Álvaro Rodríguez, quienes nos pondrán al día sobre las novedades y la actualización en inmunoterapia en cáncer de pulmón. También me encantaría darle las gracias a los sponsors, a BMS y a AstraZeneca. Sin ellos esto es muy difícil hacerlo, y sobre todo gracias a todos los que estáis ahí viéndonos a esta hora desde diferentes partes del mundo. Somos pocos, somos 22, pero tenemos personas conectadas desde Perú, desde México, desde Colombia, desde Perú la doctora Rosina Arroyo, que siempre está presente en estas convocatorias. Doctora Arroyo, muchas gracias por estar una vez más. Así que le voy a dar paso a la doctora Laia Capdevila para que empiece con su presentación. Adelante, Laia. Vale. Hola, ¿me oís bien? ¿A mí también? Sí, ¿no? A ver. ¿Veis la pantalla? No sé si lo podríais confirmar. Perfecto. Pues bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Ceika y al doctor Córdoba por la invitación. Yo os presentaré de entrada un caso clínico que quiere reflejar un poco este impacto en vida real de la inmunoterapia en el cáncer de pulmón. En los ensayos clínicos, ay, que no me pasa. Vale, en los ensayos clínicos, ¿no?, que culminan con la aprobación de un fármaco para una indicación, son estudios que se seleccionan los pacientes según unas características muy concretas, con el fin de pues poder dar unos resultados más robustos de una población muy homogénea. Pero luego tenemos nuestra consulta, que se convierte un poco en una Macedonia, donde cada paciente tiene su idiosincrasia y donde los oncólogos intentamos el arte de la medicina, ¿no?, tratando cada paciente de la mejor forma posible. Y os voy a presentar hoy el caso de un paciente de 68 años, un varón, sin alergias, exfumador, con una dosis acumulada de 95 paquetes año, bebedor de riesgo de 8 unidades al día. Como antecedente laboral era gruista, aunque en el momento del diagnóstico ya estaba jubilado y desconocía contacto con productos tóxicos.
el paciente carecía de la larga lista, ¿no?, de los antecedentes patológicos que nos encontramos en la consulta, pero la verdad es que el que tenía ya era muy relevante. Era un EPOC estadio 4 con oxígeno crónico en domicilio y con una espirometría con un BEMS del 13%. Su historia oncológica se inicia en marzo del 2017 cuando consulta urgencias por disnea y febrícula. Se realizó una radiografía que objetivó una masa parailiar derecha con una atelectasia subyacente. Se completó el estudio con un TAC torácico donde mostró la masa pulmonar de 7 por 6 centímetros en los segmentos posterior del lóbulo superior derecho y apical del inferior derecho. No había aparente infiltración de la pared torácica ni tampoco adenopatías mediastínicas. El TAC craneal descartó metástasis cerebrales y en el PET se confirmó la masa pulmonar de las medidas similares, con amplio contacto pleural y con signos de posible infiltración de pared torácica con un sub de 20, el severo enfisema ya conocido, adenopatías calcificadas no patológicas, una lesión hepática de 1 centímetro sugestivo de un quiste simple y una masa suprarrenal izquierda de 17 por 14 hipermetabólica con un sub de 10. Estas son las imágenes del PET-TAC, donde podéis observar esta masa en el lóbulo superior derecho con la posible infiltración de la pared costal, la masa suprarrenal también izquierda, compatible con metástasis. La broncoscopia evidenció en el bronquio superior derecho una estenosis del 100% de la luz bronquial y las biopsias fueron positivas por un carcinoma escamoso PDL1 del 40%. Con toda esta información se presentó el caso en el comité de tumores y se valoró como un carcinoma escamoso de pulmón en el lóbulo superior derecho, un T4 por el tamaño, N0, M1B por la metástasis suprarrenal izquierda única, un estadio 4A. Hacemos un paréntesis para repasar un momento la importancia de las oligometástasis en cáncer de pulmón. Oligometástasis se define como la presencia de células tumorales en uno o dos órganos distintos al primario y el tratamiento local con cirugía o con radioterapia sobre estas lesiones pueden aportar mejores supervivencias o incluso la curación del paciente. En la octava y última edición del TNM se añade una subclasificación en la M1, siendo M1A para estas metástasis a nivel pulmonar, nódulos pulmonares contralaterales, derrame pericárdico o pleural, M1B cuando existe una metástasis única extratorácica y M1C cuando estas metástasis extratorácicas ya son múltiples. Esto es importante porque tiene un impacto en la supervivencia. Como veis en la gráfica de aquí de la pantalla, los pacientes M1A y M1B, que serían los rojos y azules, tienen una supervivencia casi el doble de los M1C. Por eso el abordaje de los pacientes con este estadiaje es importante pues, no tener la intencionalidad más radical posible, tanto sobre el primario como las metástasis. Volviendo a nuestro caso, y a pesar de ser un paciente oligometastásico, en el comité se descartó un tratamiento con intencionalidad radical por el mal funcionamiento pulmonar. El antecedente del EPOC severo con el BEMS del 13% contraindicaba la cirugía y la radioterapia sobre el pulmón. Por eso se ofreció quimioterapia paliativa. En la primera visita en oncología, el paciente presentaba un PS1 con una disnea clase funcional 2-3, su basalia es una clase funcional 2, siendo con la enfermedad ya 3, no tenía síndrome tóxico y se empezó una primera línea de cisplatino gemcitabina.
Tras 3 ciclos, el TAC objetivó un empeoramiento de la masa pulmonar derecha, pero la masa suprarrenal incluso se llegó a triplicar. Estas son las imágenes del TAC basal y del TAC a la progresión. Sin duda lo que más llamativo es el empeoramiento de la glándula suprarrenal. Y ante dicha progresión y en base a los resultados del estudio Checkmate 017, donde los pacientes con carcinoma escamoso estadio 4 que han progresado en la primera línea de quimioterapia se randomizan a nivolumab versus docetaxel, propusimos al paciente empezar nivolumab. Recordaros los resultados de eficacia. Nivolumab en segunda línea ofrece unos 9 meses de experiencia global frente a 6 del docetaxel, siendo relevante el porcentaje de pacientes vivos al año del 42% con nivolumab frente a 24% con docetaxel. También la tasa de respuestas del 20% con nivolumab versus 9% con docetaxel. Y aunque el estudio se beneficiaba en todos los subgrupos independientemente del PDL1, se observa una ligera tendencia de mayor supervivencia en los pacientes altos expresores. Con todo esto se inició nivolumab a régimen de 3 miligramos kilo cada 15 días y tras 4 ciclos el TAC ya observó una disminución de la masa pulmonar y también de la glándula suprarrenal izquierda. Estas son las imágenes progresivas de los TACs con el tratamiento con nivolumab. Como veis, hay una reducción en cada TAC, tanto de la masa como de la glándula suprarrenal, siendo en marzo del 2020 ya poca la cantidad, ¿no?, de lesión tumoral que tenemos en el pulmón derecho y de la glándula suprarrenal. La verdad es que el paciente hoy hizo una respuesta espectacular. Pero el 2 de abril del año pasado acudió a urgencias por fiebre y una saturación del 81%. Esta fue su radiografía, se realizó un test PCR COVID-19 que fue positiva y con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria secundaria a una infección por coronavirus en un paciente EPOC severo y con neoplasia de pulmón estadio 4, aunque en respuesta se desestimó las medidas intensivas y el paciente, a pesar de recibir tratamiento en planta, falleció el 10 de abril del 2020. Resumiendo, nivolumab en segunda línea ofreció a este paciente pues casi 3 años, ¿no?, de supervivencia, falleciendo por una causa no tumoral, y la toxicidad en este caso fue mínima, presentó un hipotiroidismo que se corrigió con tratamiento hormonal sustitutivo. ¿Qué hemos aprendido un poco de este caso? Pues para mí este caso es un caso de éxito, ¿no?, desde el punto de vista oncológico y que refleja después nuestra práctica clínica. La inmunoterapia también en segunda línea ha conseguido aumentar la supervivencia con una toxicidad pues muy manejable. Esto sería un ejemplo de paciente largo superviviente, ¿no?, con una supervivencia de casi 3 años con inmunoterapia y que acaba falleciendo por otras causas. Quién sabe, ¿no?, cuánto tiempo hubiera dado nivolumab en este paciente. Y después, la vida real no son solo neoplasias de pulmón e inmunoterapia, sino que tenemos unas comorbilidades que afectan en la toma de decisiones. Estoy convencida que este paciente, en una situación de un buen funcionalismo pulmonar, se hubiera intentado hacer un tratamiento más radical. Y después también una vida real pues, que atiende de pandemias, ¿no? La COVID-19 también ha afectado a nuestros pacientes, tanto por un retraso en el diagnóstico como de las pruebas complementarias y el tratamiento. Hay que ser... Perdone. Vale. Y del tratamiento, ¿no?, el retraso que hemos tenido en el diagnóstico y en el acceso a los tratamientos. Y después también quería poner aquí un poco el tema de que no todos los pacientes, ¿no?, y más ahora con la inmunoterapia, fallecen por el cáncer. A veces tenemos casos como este que fallecen por otras causas. Y un poco, pues, pienso que este caso, ¿no?, que es un caso que
no se intubó por el BEMS y toda, ¿no? Pero me planteo un poco, y nos ha pasado con otros pacientes también, que los pacientes largos supervivientes con inmunoterapia, pues tenemos que convencer a los compañeros de otras especialidades, ¿no? De que son pacientes pues, que se pueden beneficiar de cirugías urgentes, más agresivas, incluso de una UCI cuando son pacientes como este caso con tanto tiempo de respuesta a nivolumab, ¿no? Un poco para dejarlo al aire, luego si queréis a la discusión lo hablamos. Y esto es todo, muchas gracias. Excelente presentación, Laia. Excelente presentación, muy buen caso clínico. Sobre tu último comentario, creo que es muy relevante. Además, creo que tendremos oportunidad de hablar de ello porque además está presente como participante el jefe de cirugía torácica del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, a quien saludo, el doctor Carlos Rómbola. Creo que la doctora Laia te ha hablado al oído, Carlos. Sé que tú siempre estás en la labor también de ir a por todas en nuestros pacientes, o sea que creo que también nos ayudarás y nos aportarás mucho. En cuanto, yo ahora haré una discusión sobre el caso, si me lo permite esto, a ver, espera un momentín, estoy intentando ahora. A ver. ¿Se ve la pantalla completa? ¿Se ve? Sí. Vale. Perfecto. Vale, el caso de la doctora Laia Capdevila, que es un caso del Hospital La Tecla de Tarragona, donde ella es adjunta, es un caso en el que vemos, desde mi punto de vista, 6 hitos importantes. El primer hito es su diagnóstico, ¿no? En el 3 de abril del 2017, cuando se diagnostica de un carcinoma escamoso PDL1 40%, un estadio 4A, y se propone en el comité intentar curar a este paciente, intentar o se propone alguna medida, ¿no?, de tratamiento curativo más allá del tratamiento paliativo con quimioterapia. Fue rechazado para este tratamiento y entonces inicia una primera línea el 15 de abril del 2017 con el doblete básico o clásico de cisplatino, gencitabina. La primera reevaluación se hace el 11 de julio del 2017 con una progresión precoz. Como bien lo aclaró la doctora Capdevila, fue una progresión a nivel de glándula suprarrenal, pero a nivel pulmonar tampoco había hecho una respuesta importante. Es entonces cuando se presentan los otros 3 grandes hitos de este paciente. El 18 de julio del 2017, y en base a los resultados del Checkmate 017, inicia tratamiento con nivolumab en segunda línea, una inmunoterapia, y a partir de ahí se ve una respuesta radiológica muy importante, una respuesta casi completa que mantiene hasta el 10 de marzo del 2020 y finalmente el 10 de abril del 2020, con la aparición del COVID, el paciente muere no por su cáncer o no directamente por su cáncer, sino por este virus. Y digo no directamente por su cáncer, porque como bien lo enfatizó Laia, si este paciente no hubiera tenido cáncer, probablemente los compañeros de cuidados intensivos lo hubieran utilizado otro tipo de técnicas más invasivas para prever un poco más de oxigenación en este caso, ¿no? Con todo esto vemos que es un paciente que ha estado con una respuesta prácticamente completa durante casi 3 años, y es a raíz de estos casos tan espectaculares cuando en el léxico de nosotros, los oncólogos que nos dedicamos al cáncer de pulmón, hemos podido utilizar términos como largos supervivientes. Hablando de largos supervivientes, me gustaría hacer un par o recordarles a través de un par de pinceladas los ensayos clínicos pivotales
que dieron autorización a este fármaco. Como todos sabemos, están los dos ensayos clínicos importantes, que fue el 017 para pacientes con histología escamosa y el 057 para pacientes con histología no escamosa. En el año 2019, en el último Congreso Mundial de Pulmón, en el que pudimos vernos y abrazarnos todos, que fue en Barcelona, se presentó la actualización a 5 años de estos dos importantes ensayos clínicos y se presentaron a modo de pool análisis todos los datos mezclados, tanto de la histología escamosa como de la histología no escamosa. Y recordemos que de la histología escamosa del CheckMate 017 se aportó un total de 272 pacientes, en los que vemos que en este pool análisis hay una importante mejora en términos de supervivencia global para los pacientes que fueron tratados con el inhibidor de checkpoint inmune, con una mediana de supervivencia global de 11 versus 8 meses. Y un dato importante y que va en relación con el caso clínico de la doctora Capdevila es que estos pacientes con cáncer de pulmón que son tratados con nivolumab en segunda o líneas posteriores, como lo veremos más adelante en el caso del doctor Rodríguez, estos pacientes que son tratados con nivolumab y que no progresan más allá de los 2 y 3 años de tratamiento, pues son estos pacientes los que tienen un 78% de probabilidades de estar vivo a los 5 años. Y esto puede responder un poco a la pregunta que se hacía Laia, ¿no? De que qué hubiera pasado si el COVID no hubiera aparecido en la vida de este paciente. Pues con estos datos vemos que con un 78% de probabilidad este paciente estaría vivo todavía en el año 2022. Siguiendo con la actualización que se realizó en Barcelona sobre el CheckMate 017 y el CheckMate 057 y al hilo del caso de Laia, me parece muy importante hablar de la duración de la respuesta. Más allá de la PFS, que como todos sabemos, o al menos desde mi punto de vista, no es el mejor endpoint que tenemos para evaluarlo, puesto que no es tan importante aquellos pacientes que nos hacen recaída, sino los pacientes que no nos hacen recaída, lo que nos demora con una buena respuesta. El caso de Laia es un claro ejemplo y en este Kaplan-Meier que está a su derecha lo podemos ver de una forma más clara, ¿no? La duración de respuesta de estos pacientes es espectacular. A los 3 años de análisis, los pacientes, repito, del pool análisis, pacientes de histología escamosa y histología no escamosa, a los 3 años de los que han respondido, siguen en respuesta el 39% de los pacientes que son tratados con nivolumab frente al 0% de los pacientes que han sido tratados con docetaxel, y esto creo que nos muestra la importancia o el gran impacto que tiene nivolumab en los pacientes con cáncer de pulmón metastásico. No es únicamente los ensayos clínicos pivotales los que nos ofrecen información actualizada, sino a lo que venimos a hablar hoy, datos de vida real. Tenemos diversos estudios a través de los programas de uso expandido de nivolumab por toda Europa. Bélgica es un ejemplo de ellos, en donde se trataron a más de 320 pacientes con cáncer de pulmón, fueron tratados con nivolumab en segunda línea, alguno más en una línea posterior, y este estudio es importante porque 87 pacientes fueron tratados con nivolumab y tenían un mal performance status. 87 pacientes tenían un ECOG de 2 o más. Y además estos pacientes se analizaron según el grupo etario, siendo el cutoff los 70 años, entendiéndose a los pacientes mayores de 70 años como pacientes mayores y los pacientes menores de 70 años. En este Kaplan-Meier podemos ver que los pacientes mayores de 70 años no hay una diferencia estadísticamente significativa en términos de supervivencia libre de progresión, ni en términos de supervivencia global, o lo que es lo mismo, la edad
a partir de 70 años no debe ser un factor diferencial para dejar de tratar a nuestros pacientes con nivolumab. En lo que sí parece que ya hay consenso en la comunidad de oncólogos y nos demuestra este estudio belga, es que los pacientes con mal performance status no deberían ser candidatos a inmunoterapia. Los pacientes con ECOG de 2 o superior no tienen beneficio cuando fueron tratados con la inmunoterapia. De esta forma, quería dejar la discusión del caso de la doctora Capdevila, de este paciente tratado en Hospital de la Tecla en Tarragona, y me gustaría que siguiéramos con también la doctora Capdevila, que nos va a hablar sobre el real world data de su entorno del Hospital de la Tecla. Adelante, Laia. Vale, pues seguiremos con nuestro Real World Data. Como bien hemos comentado, los ensayos clínicos aportan la evidencia de la información al respecto a un grupo concreto de pacientes con unas características muy homogéneas, ¿no? Con el fin, pues, de poder tener resultados más robustos. Pero en los últimos años tienen cada vez más importancia las investigaciones realizadas a partir de todos los datos referidos de los pacientes y tratamientos recogidos durante el manejo habitual de una enfermedad en condiciones reales y habituales de práctica clínica. Es por eso que los oncólogos de la región sanitaria del Camp de Tarragona y de Terres de l'Ebre nos unimos para realizar un poco un estudio de real world data de nuestra provincia. En concreto participamos 5 hospitales, el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, los hospitales Joan 23 y Santa Tecla de Tarragona, el Hospital Sant Joan de Reus y el Hospital del Vendrell. Como hemos dicho, la inmunoterapia supuso un cambio drástico en el manejo del tratamiento del cáncer de pulmón metastásico y, como ha explicado el doctor Córdoba, pues nivolumab, que es un anti-PD1, ha demostrado este beneficio, tanto en eficacia como en seguridad de nuestros pacientes. Y un poco lo que queríamos nosotros es, pues, hacer la foto, de lo que pasaba en nuestra provincia. Por eso nos planteamos evaluar la eficacia y seguridad de nivolumab en los pacientes con cáncer de pulmón no células pequeñas, estadio 4, y diseñamos un estudio retrospectivo multicéntrico con todos los hospitales de la provincia, donde se incluyeron pacientes de estadio 4 tratados con nivolumab a la progresión de al menos una primera línea de quimioterapia. El periodo de evaluación fue desde agosto del 2015 a marzo del 2019 y se analizaron las características clínicas, datos de eficacia y seguridad. El número de pacientes se obtuvo a partir de los registros de farmacia de cada centro del fármaco. Y estos fueron nuestros resultados. Se incluyeron un total de 102 pacientes, la media de ciclos de nivolumab fue 14, con un rango de 1 a 87, y las características basales las podéis ver en la siguiente tabla. La edad media fue de 63 años, los pacientes tenían más del 80% un PS01, aunque sí que habían datos de PS2 y PS3. El 75% de los pacientes eran de género masculino, el 90% fumadores y exfumadores, y en cuanto a las histologías, un 44% eran escamosos, un 47% adenocarcinomas y el resto otras histologías. De los pacientes que teníamos de estudio molecular, teníamos 3 pacientes mutados por EGFR, una LK translocado, ningún ROS, y del PDL1 teníamos datos de solo 21 pacientes, de los cuales 10 eran PDL1 inferior a 1 y 11 mayor o igual a 1. Los pacientes
el 75% habían recibido solo una línea de tratamiento previo, pero un 25% dos o más tratamientos. En cuanto a las metástasis, casi el 53% de los pacientes tenían metástasis en más de una localización y casi el 15% en más de 3 localizaciones. Y de entre estas localizaciones, pues la más frecuente fue el pulmón, seguido de los ganglios linfáticos, pleura, hueso, hígado, glándula suprarrenal, cerebrales, musculares, subcutáneas, pericardio, carcinoma hepatoperitoneal, riñón y bazo, un poco de todo, ¿eh? Pero sobre todo destacar las metástasis hepáticas, que eran hasta el 20%, y las cerebrales, de un casi 6%, que siempre son pacientes que por estudios previos sabemos que tienen peor pronóstico. En cuanto a la eficacia de nuestros 102 pacientes, obtuvimos una supervivencia global de 10,1 meses del total de la población y 5,8 meses de supervivencia libre de progresión. Según la histología, los adenocarcinomas llegaron a los 12 meses de supervivencia global, con una supervivencia libre de progresión de 8 meses, y los escamosos 8 meses de supervivencia global y 3,8 meses de supervivencia libre de progresión. En cuanto a la tasa de respuesta, se objetivó un 49% de control de enfermedad y un 41% de progresiones, y la toxicidad apareció en el 26,5% de los pacientes. Todas las toxicidades fueron grado 1, 2 y manejable. Y por orden de frecuencia, la mayor fue astenia, después hipotiroidismo, diarrea, toxicidad cutánea, hepatitis, uveitis, estreñimiento, anemias y linfangitis. Como conclusiones, ¿no? Los oncólogos obtuvimos pues, esta foto de nuestra práctica clínica habitual. La verdad es que nos sorprendió bastante que los resultados fueran muy parecidos a los estudios CheckMate, sobre todo en cuanto a las características clínicas, ¿no? De edad, sexo, el hábito tabáquico, la tasa de respuestas. También los datos de eficacia. Por los escamosos, la supervivencia global era muy parecida al CheckMate, 8 meses y el CheckMate 9. Y la supervivencia libre de progresión 3,8 y el CheckMate 3,5. En adenocarcinomas también es muy calcada, supervivencia global de 12 meses y el CheckMate también, pero sí que hubo mucha diferencia en la supervivencia libre de progresión de 8 meses en nuestro estudio, cuando el CheckMate es 2,3. Probablemente aquí también, como había algún paciente que tenía que eran mutados, ¿no? A lo mejor también hemos aprendido más a manejar la inmunoterapia, pues puede haber implicado esto este resultado. Destacar también que se incluyeron pues, hasta un 14% de pacientes con PS mayor de 2, que es lo que contaba antes el doctor Córdoba, ¿no? Que son pacientes que la inmunoterapia pues, les va también peor, y que la toxicidad fue mucho menor a la reportada en los ensayos, solo grado 1 y 2, y un porcentaje menor también de la esperada. Esto, por lo tanto, nos refuerza un poco nuestro trabajo diario, ¿no? Y a los familiares, ¿no? Que nos ayudan a todos estos estudios, a los compañeros oncólogos y de la farmacia para la participación en el Real World Data, y que estos datos los presentamos en el Congreso SEOM del 2019. Y ya está. Muchas gracias. Ahora pasaré el turno al doctor Álvaro Rodríguez para que nos presente su caso clínico y después ya hacemos la discusión. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha ahora? ¿No? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Rodríguez Galindo, residente de cuarto año del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, y os vengo a presentar
este caso clínico. Un segundito. Ahí está. Este caso clínico de la vida real, ¿no? Es un caso clínico que hemos tratado aquí en nuestro centro bajo el liderazgo del doctor Córdoba, que va a ser muy instructivo sobre el impacto en la vida real sobre el uso del tratamiento inmunoterápico en los pacientes afectos de cáncer de pulmón. Se trata de un señor de 72 años que como antecedentes destacaba que era afecto de dislipemia, hipertensión y hernia inguinal. Como hábitos tóxicos, el señor era un exfumador desde hace 10 años muy importante de un paquete día durante 50 años. Como antecedentes oncológicos destacaba que tenía un hermano con cáncer de próstata a los 69 años. Y el señor consultó en enero de 2015 por un cuadro de tos irritativa y expectoración mucosa. Se le realizó una radiografía de tórax que objetivó una masa pulmonar parietal derecha, por lo que se le decidió realizar un TAC toracoabdominopélvico, objetivando una masa parietal derecha de 6 por 5,4 centímetros, que incluía completamente el bronquio principal derecho y se extendía hacia el lóbulo superior derecho, con linfagitis carcinomatosa, un nódulo adyacente a esa masa que se extendía, perdón, que se localizaba en el segmento posterior del lóbulo superior derecho, múltiples nodulillos infracentimétricos bilaterales y una metástasis adrenal izquierda. Con estos hallazgos se decidió realizar una broncoscopia con EBUS que objetivó una lesión endobronquial del bronquio principal derecho que lo estenosaba en su 50% a 2 centímetros de la carina, estenosando por completo el bronquio del lóbulo superior derecho, tomándose biopsias. Los hallazgos anatómicos patológicos fueron de carcinoma de célula no pequeña, compatible con escamoso, TTF1 negativo, P63 positivo, EGFR wild type y ALK no traslocado. Con estos hallazgos se decidió realizar una primera línea en febrero de 2015 con cisplatino gencitabina, con un buen control inicial de la enfermedad, realizándose unos 5 primeros ciclos, con posterior control estricto de la enfermedad desde septiembre de 2015 hasta noviembre, mes en el que el señor experimentó una progresión pulmonar muy importante, por lo que se decidió realizar una segunda línea con vironelbina oral, experimentando el señor una rápida progresión tras solo dos ciclos de este tratamiento en enero de 2016, decidiéndose realizar una rebiopsia que confirmó los hallazgos de carcinoma escamoso del paciente con un resultado PDL1 positivo superior al 50%. Con estos resultados, en marzo de 2016, se decidió realizar una tercera línea con nivolumab, experimentando el señor tras el tercer ciclo un RAS cutáneo G1 con una respuesta a nivel pulmonar muy importante tras 5 ciclos de tratamiento. Consecutivamente se consiguió un control muy importante de la enfermedad con este tratamiento, experimentando el señor otros efectos adversos a modo de poliartralgia y astenia G2. Y finalmente, en abril de 2017, en el ciclo 25 de tratamiento con nivolumab, el paciente presentó un RAS cutáneo grado 3 muy severo que obligó a suspender este tratamiento
e iniciar corticoterapia a miligramo kilo. Este es el TAC inicial del señor a la progresión de la viroelmina con la masa parailiar derecha. Y aquí podemos objetivar una respuesta parcial muy importante en abril de 2017 tras el tratamiento con nivolumab. En estas imágenes se pueden observar la toxicidad cutánea tras el tratamiento con inmunoterapia. La toxicidad cutánea severa, principalmente a nivel dorsolumbar y en las nalgas. Aquí se objetiva esa toxicidad a nivel palmar. Y aquí consecutivamente se visualiza lo que es la evolución del paciente una vez finalizado, pausado el tratamiento con la inmunoterapia y tras iniciar un tratamiento con corticoterapia a miligramo kilo en el paciente. Aquí vemos una mejoría inicial importante tras 2 semanas post-tratamiento a la izquierda y a la derecha tras 4 semanas. Con la mejoría clínica progresiva, tanto a nivel dorsolumbar como preesternal. Y aquí objetivamos al señor ya casi completamente recuperado a los 5 meses del tratamiento, con una recuperación a nivel cutáneo muy importante, con solo algunos estigmas cutáneos residuales. Decir que desde que se pausó el tratamiento con el nivolumab, el señor ha estado en controles en nuestro centro, bajo control estricto, con pruebas de imágenes mediante TAC tóraco-abdominales, y la enfermedad hasta la fecha actual, en último control, en febrero de 2021, se ha mantenido totalmente controlada, sin evidencia de progresión o recidiva de la enfermedad. Para concluir este caso clínico, os dejo con un vídeo ilustrativo del paciente real, en el que él explica su experiencia con el uso de este tratamiento. Tengo 76 años y he recibido un tratamiento para el cáncer de pulmón. Y a mí personalmente me ha ido muy bien. Me encuentro perfectamente. Hago mi vida y hace 2 años mi vida normal. Anthony, ¿cuántos años hace que te diagnosticaron el cáncer de pulmón? 3 años. ¿Y cuánto tiempo estuviste con el tratamiento con la inmunoterapia? 1 año. ¿Y qué pasó después de 1 año del tratamiento con la inmunoterapia? Después de 1 año mi cuerpo fue volviéndose como antes. ¿Pero tuviste alguna toxicidad con la inmunoterapia? Sí. ¿Qué te pasó? Me pasó como una irritación a la piel, a la espalda, en algunas partes del cuerpo. ¿Y se te tuvo que suspender la inmunoterapia? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas sin recibir la inmunoterapia? 1 año. ¿Y haces tu vida normal? Sí. ¿Haces huerto y todo? Hago huerto, me cuido de una viña que tengo pequeña, unos 1000 metros cuadrados, tengo unos cuantos almendros, tengo vida normal. ¿Y cada cuánto tienes que ir al oncólogo ahora? Cada 3 meses. Muy bien, pues muchas gracias, Anthony. Nada. Pues muchas gracias. Aquí finalizamos este maravilloso caso clínico tan ilustrativo sobre el uso de la inmunoterapia
los pacientes afectos de cáncer metastásico de pulmón, y muy ilustrativo, en el que ilustra cómo se ha conseguido controlar la enfermedad en este paciente durante casi 5 años, y sobre todo tras 4 años tras haber finalizado el tratamiento con nivolumab y sin haber añadido ningún otro tipo de tratamiento complementario oncoespecífico, ni haber objetivado ningún tipo de recidiva ni empeoramiento de su calidad de vida. Y como habéis podido observar en el vídeo, el señor ahora mismo está totalmente recuperado, tiene una calidad de vida excelente y hace una vida completamente normal, que sin el tratamiento con nivolumab él no habría podido experimentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por este excelente caso clínico. Es importante recordar que este vídeo fue grabado hace un par de años. Tenemos que actualizar el vídeo de Anthony. A continuación voy a hacer la discusión de este caso clínico. Déjame compartir pantalla. Perfecto. El caso del doctor Rodríguez, un paciente de Lleida con un carcinoma escamoso de pulmón, también he querido sintetizarlo al inicio de esta discusión en 6 hitos importantes. El primero de ellos, como no, es su diagnóstico, que fue a principios de febrero del año 2015. Se diagnostica este paciente de un carcinoma escamoso de pulmón, estadio 4B. En esa época no era frecuente la determinación de PDL1, por lo que desconocíamos cuál era al inicio del tratamiento, ¿no? Inició tratamiento con doblete de platino, cisplatino, gencitabina, 5 ciclos, y hizo una progresión un par de meses después de terminar el tratamiento, e inicia una segunda línea con vinorelbina oral con una progresión precoz. El 15 de marzo del 2016 inicia como tercera línea nivolumab. Y es aquí donde el paciente experimenta una importante respuesta clínica y radiológica. Desafortunadamente, prácticamente desde el inicio del tratamiento, el paciente presenta algún tipo de toxicidad, bien sea toxicidad dermatológica o artralgias o astenia, pero es la toxicodermia la que hace que tengamos que suspender el tratamiento con nivolumab el 18 de abril del 2017. Importante recordar lo que nos decía Álvaro, que a lo largo de este tiempo, desde abril del 2017, el paciente se mantiene en esta respuesta radiológica y en esta respuesta clínica, no ha reiniciado inmunoterapia y no ha iniciado ningún otro tratamiento oncoespecífico, lo que a día de hoy, en marzo del 2001, tras 4 años de suspender la inmunoterapia en tercera línea, ya no solamente nos tengamos o debamos utilizar el léxico como utilizado en el paciente anterior de largo superviviente, sino que yo me pregunto si es necesario empezar a hablar de pacientes curados, pacientes metastásicos curados con inmunoterapia. De estos hay algunos casos, no es el único paciente que ha experimentado esta evolución tan favorable, pero bueno, son estos casos en los que debemos enfocar todo nuestro
esfuerzo analítico y de estudio para saber cuáles son las características basales, características genéticas que tienen estos pacientes y que hacen que tengan una respuesta tan espectacular, tanto desde el punto de vista biológico como en la duración de respuesta. Y en este sentido, me gustaría comentar un par de estudios de vida real, uno alemán, el ENLARGE, y uno francés, el EVIDENCE, en los que podemos ver que ambos estudios de forma conjunta, como un pool análisis, se evalúan más de 1.200 pacientes, unos 1.800 pacientes. Y es importante porque en este pool análisis un 26% de los pacientes, al igual que el caso del doctor Rodríguez, fue tratado con nivolumab en tercera línea o en líneas posteriores. Y vemos que para la cohorte de pacientes con histología escamosa, los resultados son muy parecidos a los obtenidos en el estudio pivotal, en el CheckMate 017, con una mediana de supervivencia global de 10 versus 9 meses. Y para los pacientes con histología no escamosa, más de lo mismo, similaridad total con los datos del CheckMate 057, con una mediana de supervivencia global de 12.2 meses. Otro programa de uso expandido es el italiano, su cohorte de histología escamosa, en el que también podemos ver que un 24% de los pacientes en Italia fueron tratados con nivolumab en tercera línea o como una línea posterior a la recaída del doblete de platino, es decir, después del doblete de platino, después de docetaxel y después de otra línea de tratamiento se utilizó nivolumab, y además 37 pacientes de esta cohorte tenían metástasis cerebrales, y lo que podemos ver es que los pacientes con metástasis cerebrales tienen una mediana de supervivencia global o una mediana de supervivencia global muy similar a la de los pacientes con sin metástasis, lo que nos da una tasa de supervivencia global al año de 35 versus 39%. Y algo muy importante es que estos pacientes con metástasis cerebrales tienen tasa de respuesta objetiva y tasa de control de la enfermedad muy parecida a la de los pacientes sin metástasis cerebrales, lo que de alguna forma nos revela la importancia en el control de la metástasis cerebral que nivolumab puede tener. Cuando los pacientes son analizados por edades, siendo el cutoff 65 y 75 años, entendiéndose los mayores de 75 años como pacientes mayores y los pacientes menores de 65 años como pacientes más jóvenes, dejando en la mitad el grupo de pacientes intermedios, y vemos nuevamente que el beneficio en términos de supervivencia global es prácticamente igual en los grupos etarios, con una discreta disminución en los pacientes mayores de 75 años. De esta forma, le doy la palabra nuevamente al doctor Rodríguez para que nos hable sobre su Real World Data. Adelante, Álvaro. Ahora os vengo a hablar sobre este Real World Data que se realizó también en nuestro centro bajo el liderazgo del doctor Córdoba, acerca de la inmunoterapia, el uso de la inmunoterapia en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico
metastásico de 2 hospitales españoles, analizando la eficacia y factores predictivos de respuesta sobre las metástasis hepáticas. Como precedentes, tenemos que en este tipo de pacientes metastásicos de cáncer de pulmón no microcítico, se benefician tanto en supervivencia libre de progresión como supervivencia global de tratamiento con inmunoterapia tanto en primera como segunda línea, siendo este beneficio inferior en los pacientes con metástasis hepáticas. Recientemente se ha comunicado la eficacia de la inmunoterapia en combinación en este subgrupo de pacientes, en los estudios Keynote 189 e Empower 150, pero en la práctica clínica habitual utilizamos la inmunoterapia en monoterapia, por lo que es necesario evaluar su eficacia en este escenario. Los métodos que se realizaron fueron, se analizaron un total de 198 pacientes afectos de carcinoma metastásico de pulmón no microcíticos con metástasis hepáticas tratados con inmunoterapia en monoterapia en 2 hospitales españoles que fueron el Arnau de Vilanova de Lleida, el centro donde trabajamos, y el Hospital Dr. Josep Trueta del ICO de Girona, desde febrero de 2012 hasta enero de 2018, analizándose la eficacia y los factores predictivos de respuesta. El análisis estadístico que utilizamos se realizó usando el software IBM SPSS Statistics 23.0. Los resultados que obtuvimos de estos 198 pacientes fueron que el 11,1% del total eran afectos de metástasis hepáticas, y entre estos que se utilizó inmunoterapia en primera línea en el 36,4%, usándose en un 100% de los casos el pembrolizumab, y del 63,6% se utilizó inmunoterapia en segunda línea, utilizándose en la amplia mayoría de estos nivolumab, con una odds ratio de 27,3%, y atezolizumab en el 21,4% con una odds ratio de 0%. La mediana de supervivencia libre de progresión global fue de 93 días. La mediana de supervivencia global de 206 días y el ratio de overall survival a los 6, 12 y 24 meses fue de 69,7%, 31% y 0% respectivamente. La odds ratio en primera línea de estos pacientes tratados con pembrolizumab fue del 16,7%, siendo en segunda línea del 21,4%. Además, objetivamos que un nivel de monocitos inferior a 1100 antes de la segunda línea predecía un beneficio tanto en supervivencia libre de progresión con 189 días versus 41 días con una P de 0,05 y una supervivencia global de 260 días versus 58 días con una P del 0,001. Por lo tanto, según estos datos obtenidos en nuestro Real World Data, podemos concluir que no existe diferencia significativa tanto ni en el fármaco que se utilice ni en la línea en la que se haga. Que el nivel de monocitos inferior a 1100 mejora tanto la supervivencia libre de progresión como la overall survival. Y además de que existe una tendencia de mejor odds ratio al utilizar nivolumab en segunda línea. Muchas gracias. Muy bien.
Muy bien, Álvaro, muchas gracias por la explicación de este Real World Data importantísimo, tanto del Hospital de Girona como de nuestro hospital. A continuación haré una breve presentación sobre algo que para mí será la discusión final y a partir de ese momento podemos dar paso a la mesa redonda con las preguntas. Vale, yo creo que se ve bien. Sí. Vale. Bueno, después de escuchar a estos dos ponentes, yo creo que la primera conclusión que tengo es que los datos en vida real de nivolumab son abundantes. Hay una abundante evidencia real, fuera de ensayo clínico, de los beneficios de nivolumab en los pacientes con cáncer de pulmón. Yo les actualizaba, mejor dicho, lo que se presentó en el Mundial de Pulmón en el 2019 en Barcelona, que fue, valga la redundancia, una actualización del Checkmate 0.17 y 0.57 más allá de los 5 años, pero tenemos mucha evidencia en vida real de los programas de uso expandido y de otros estudios, como el belga, el Enlarge, que es alemán, el italiano en su corte de escamoso y no escamoso, el programa de uso expandido portugués, el importante estudio NIVEX, un estudio español del que no hemos hablado hoy, el Evidence, otro estudio francés de Real World Data, otro español del grupo gallego, el estudio de Real World Data liderado por el equipo de la doctora Capdevila en Terras del Ebre, el Real World Data de los hospitales de Girona y de Lleida, que les comentó el doctor Rodríguez, y que al final esto lo que nos determina es que tanto el Checkmate 0.17 como el 0.57 son los primeros ensayos clínicos aleatorizados, fase 3, que nos informan de resultados a 5 años de un inhibidor de PD1 en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado y previamente tratados, y que con un seguimiento que ya es posterior a los 5 años no se han identificado efectos adversos tardíos o efectos adversos relacionados con el tratamiento grado 3 o grado 4 que se hayan iniciado de forma tardía, ¿no? Antes de terminar, hay un último estudio de vida real que me parece súper relevante por la N que tiene, y es el UNIVOC o el UNIVOC. Es un estudio de Real World Data francés, es un mastodonte en términos de N. Vemos que son estudiados más de 10.400 pacientes, todos ellos vienen de la base de datos hospitalaria nacional francesa. Vemos que estos pacientes fueron caracterizados para su posterior análisis en 3 grandes grupos: los pacientes mayores, siendo el cutoff 80 años, entendiéndose a los pacientes mayores de 80 años como estos pacientes más frágiles. El segundo grupo importante fueron los pacientes con algún tipo de insuficiencia renal y finalmente los pacientes con metástasis cerebrales. Y vemos que en el pool análisis de todos los pacientes, los datos en términos de supervivencia global también son acordes con los resultados de los ensayos clínicos Checkmate 0.17 y Checkmate 0.57. Y más importante aún es que cuando analizamos qué es lo que pasa con los pacientes mayores que son tratados con nivolumab, vemos que tienen el mismo beneficio que los pacientes menores de 80 años en términos de supervivencia global, donde parece que hay una discreta reducción
en este beneficio son en los pacientes con metástasis cerebrales con una mediana de supervivencia global de 10 versus 12 meses, mientras que los pacientes con algún grado de insuficiencia renal, la diferencia es mínima, 10 versus 12 meses o 11.7 meses. Pero como hemos venido a hablar sobre datos de vida real y qué es lo que hacemos en práctica clínica habitual, he querido enseñarles o les voy a enseñar esto, que es un estudio que hemos hecho en Cataluña dentro del programa de armonización de tratamiento del que yo hago parte con otros compañeros. Esto es algo confidencial, así que les agradezco el favor que no hagan fotos de la presentación ni la graben. Esto es para un uso interno dentro de la Generalitat, que hacemos todos los años este tipo de análisis, y son básicamente los registros de pacientes que hacemos a través del RPT, todos los oncólogos, desde este análisis lo hemos empezado desde el 1 de enero del 2011 hasta junio del 2020, para ver cómo ha sido la evolución de los pacientes con cáncer de pulmón metastásico que han sido tratados, en este caso, con inmunoterapia de segunda línea. Vemos que hemos evaluado o hemos tratado en Cataluña más de 1000 pacientes desde enero del 2015 hasta julio del 2020, y podemos ver cómo a partir del 2015, que es cuando empezamos a usar en práctica clínica habitual la inmunoterapia en esta línea amarillo verdosa. Yo soy daltónico, así que me disculpan, pero en esta línea que va de forma ascendente es la utilización de nivolumab, que posteriormente se va equiparando cuando van saliendo los otros fármacos, atezolizumab y pembrolizumab en segunda línea, siendo 2019 un año en el que se utilizó más atezolizumab, posteriormente pembrolizumab en segunda línea, y como último se usó nivolumab, y para el año 2020 estaban muy equiparados en cuanto a su utilización en los diferentes hospitales. Esto hay que recordar que es de todos los hospitales catalanes ICO-X. Cuando analizamos a los pacientes según la tasa de respuesta y el beneficio, y nos enfocamos en la segunda línea con nivolumab, vemos que en este periodo hemos tratado a unos 490 pacientes. Es muy importante recalcar que tanto de histología escamosa como de histología no escamosa, los datos de respuesta son muy parecidos, con una excepción tal vez en los pacientes que hacen respuesta completa, en donde la histología no escamosa tiene un porcentaje mayor, 8 versus 5%, pero cuando hablamos de una tasa de respuesta global, vemos que estamos muy equiparados, tanto para histología escamosa como para histología no escamosa, 31 versus 35%. Cuando el análisis lo hacemos por histología y expresión de PDL1 y nos centramos en la histología escamosa, vemos que los pacientes que son altos expresores de PDL1, es decir, que expresan más de un 50% de PDL1 en sus células, tienen obviamente una mediana de supervivencia global muy superior a aquellos con PDL1 negativo, 10 versus 17%, y en el medio de los pacientes con PDL1 débil, una mediana de supervivencia global de 10. Y lo que pasa con los pacientes con histología no escamosa es mejor aún. Aquellos con una alta expresión de PDL1 tienen una mediana de supervivencia global de 23 versus 12% aquellos que no expresan PDL1, mientras que los que tienen una expresión débil tienen una mediana de supervivencia de 13,5 meses. Cuando este análisis lo hacemos por las características clínicas
de los pacientes y por histología vemos que los pacientes con histología no escamosa tienen una mejor supervivencia libre de progresión con una mediana de 7 versus 6,6 a favor de histología no escamosa. Y cuando hablamos de supervivencia global pasa un poco más de lo mismo, una mediana de 15 versus 12 meses a favor de los pacientes con histología no escamosa. Algo que me parece demasiado importante recalcar en esta reunión es que si comparamos los diferentes tratamientos que usamos, vemos que hay diferencias en términos o en los resultados que obtenemos. Vemos cómo nivolumab tiene mejores datos de supervivencia libre de progresión, tanto si hablamos por histología no escamosa como si hablamos de histología escamosa cuando lo comparamos con pembrolizumab en segunda línea o atezolizumab en segunda línea también. Pero no solamente pasa en supervivencia libre de progresión, sino que también pasa en supervivencia global. Aquellos pacientes que en Cataluña fueron tratados con nivolumab en segunda línea y que son de histología no escamosa, tuvieron una mediana de supervivencia global de 21 meses versus 12 para aquellos que fueron tratados con pembro y 10 aquellos que fueron tratados con atezo, mientras que los pacientes que fueron tratados con nivolumab de histología escamosa, la mediana de supervivencia fue 14,5. Nuevamente fue superior. Creo que esto puede estar en relación con el mayor número de pacientes que hemos tratado con nivolumab, como les mostré en la gráfica del inicio, en la que, sobre todo desde el 2015 hasta 2018, todos los pacientes los tratábamos con nivolumab. Esta puede ser una explicación de estas grandes diferencias. Quería dejar esta diapositiva final para ir despidiendo la reunión, no del todo, porque ahora la intención es que hagamos una pequeña mesa redonda con preguntas, pero sí dejar esa reflexión de las diferencias de los fármacos y sus respuestas. Así que con esto nos vamos a la mesa redonda. Bien, bueno, seguimos siendo 25 participantes. Yo, si les parece, voy a empezar con unas preguntas de los participantes que han estado enviando. Desde Colombia, Deni Márquez nos pregunta que si este mismo tratamiento, entiendo que hace referencia a la inmunoterapia, funciona en cáncer de mama. Bueno, si quieren les respondo yo a Deni de Colombia. Pues actualmente en cáncer de mama hay varios estudios que han dado resultados positivos con la inmunoterapia. Me viene a la cabeza alguno con atezolizumab en pacientes triple negativos, pero aún, por lo que yo sé, en España no está autorizado su utilización en práctica clínica habitual. Entiendo que hay algunos ensayos clínicos que están ongoing y que parece que van a mostrar unos datos superiores a los que han mostrado actualmente. Así que, de momento, esa es la información que yo tengo en cáncer de mama. No sé si algún otro oncólogo quiere aportar algo más. Bien, tenemos una pregunta de Martín Alberto de Perú, que nos habla de los estudios farmacoeconómicos, que cuáles son los estudios farmacoeconómicos de los nuevos agentes de inmunoterapia en cáncer de pulmón. Estudios farmacoeconómicos. Sé que en la reunión también estaba el doctor Schoenberger como participante, que es el jefe de farmacia clínica del Hospital Arnao de Vilanova. No sé si el doctor Schoenberger nos quiere decir algo más. Si no, lo que te recomiendo, Martín, es que entres en la página web de la Fundación Seica,
www.fundacionseica.org, donde están colgadas todas las presentaciones. A finales del año pasado hubo una presentación justamente del doctor Schoenberger, donde hizo una exposición brillante sobre los estudios de farmacoeconomía de la inmunoterapia. Te recomiendo que veas la presentación, la puedes descargar las slides y ahí podrás ver todo este mundo de la farmacoeconomía en la que nos orientó muy bien el doctor Schoenberger. Esta pregunta se la hace justamente el doctor Schoenberger a la doctora Laia Capdevila. ¿Cómo registran los datos de Real World en nuestros hospitales? Doctora Capdevila. Bueno, nosotros... ¿Se me oye, no? Sí. Digo, nosotros, este estudio, por ejemplo, que hemos hecho, como he dicho, los pacientes los seleccionamos por el registro de farmacia del fármaco, ¿no? En este caso de nivolumab. Y de allí sacamos la N de los pacientes. Sí que es verdad que desde el punto de vista, o sea, desde la oncología, ¿no? Tenemos pues un registro de las primeras visitas con la histología, el estadiaje, 4 cosas básicas que nos sirven un poco para sacar números. Y después participamos también en el registro español de cáncer de pulmón, pues que nos permite también tener un poco registrar nuestros pacientes. Pero nuestro registro ha sido retrospectivo en este caso y a partir de los datos de farmacia, justamente. Perfecto, muchas gracias, Laia. Mira, también podrás tú responder esta pregunta de la doctora Rosina Arroyo. Ella es oncóloga radioterapeuta de Perú y pregunta ¿cuáles son las plataformas genómicas en cáncer de pulmón? Plataformas genómicas, entiendo un poco, o sea, cómo hacemos el estudio molecular, ¿no? Imagino. Entiendo que sí. Nosotros en la práctica diaria, los pacientes no escamosos, hacemos el NGS con la plataforma Oncomine y el PDL1 se analiza por el anticuerpo de ventana, ¿vale? Sé que hay otras plataformas, me suena de Foundation, ¿no? Existen más, sí, pero la que tenemos nosotros así disponible es Oncomine. ¿Y hacen NGS de rutina a todos los pacientes? Metastásicos, sí. Vale. El doctor Rómbola, que es el jefe de cirugía de tórax del Hospital Arnao de Vilanova, pregunta por el chat, ¿creen que casos avanzados con respuestas mayores o aparentemente completas se benefician con un rescate quirúrgico? Doctora Capdevila, ¿usted qué opina? Bueno, yo si la respuesta es completa, pues no, haría como el caso que habéis presentado, control cada 3 meses y si aparece algo y se puede rescatar la progresión, pues sí que lo plantearía. Y si la respuesta fuera parcial, pues parcial mayor y duradera, ¿no? O sea, si con un paciente también que le quede poca enfermedad, pues sí, ¿por qué no? Hacer un PET antes siempre para que no haya sorpresas y si es rescatable, pues pienso que sí. Ayudaríamos, ¿no? a curar más aún estos pacientes y a tener o sea, material, ¿no? Saber si hay una respuesta completa, que hay estudios, ¿no? De que se objetiva infiltración linfocitaria en estos tumores y a lo mejor no hay células viables o hay células viables, no sé, creo que nos aportaría en estos casos mucha más información. De acuerdo, yo también creo lo mismo, pero además estoy alineado con el caso clínico que presentaste tú, Laia, en el que yo creo que los compañeros de cirugía de tórax, de radioterapia, bueno, de radiología, todos son de vital importancia en estos pacientes oligometastásicos, sobre todo al inicio, ¿no? Del planteamiento de valorarlo como un paciente curativo realmente, ¿no? Vemos en otras patologías como en cáncer de colon, donde el paciente que es metastásico inicia un tratamiento paliativo y posteriormente rescatado quirúrgicamente, ¿no? En pulmón esto no está todavía protocolarizado, no hay muchos estudios en este sentido que nos den una robustez en la evidencia científica
pero en lo que sí hay una adecuada evidencia científica y consenso mundial es en, al principio, plantearlo como un paciente que es potencialmente curable e intentar ir a por todas. Si no se puede operar el cáncer de pulmón, seguramente sí se puede operar una metástasis pulmonar o hepática o en la glándula suprarrenal y después plantear un tratamiento radical, ¿no? Sí, sí, yo creo que de entrada es o sea, vital, ¿no? Como mínimo plantearlo, ver si se puede hacer un tratamiento lo más radical posible. Y después estos pacientes que al final son excepcionales, ¿no? Los que tienen estas respuestas duraderas y largas, pues si se puede, pienso que son pacientes para presentar en el comité y como mínimo discutirlo, ¿no? También pienso que los que participamos en el comité de pulmón, pues como mínimo en mi caso, sí que pienso que cada vez más hay el planteamiento este del rescate, ¿vale? Aunque es bajo, pero como mínimo pues a veces sale la pregunta. Y lo que cuesta más es lo que os comentaba también antes de las otras especialidades, ¿no? O sea, pues los de UCI, otros compañeros que a lo mejor aún tienen el concepto, ¿no?, de cáncer de pulmón metastásico, mal pronóstico y nos quedamos ahí y es donde tenemos también, ¿no?, que hacer un esfuerzo de divulgar y explicar todo esto que hoy justamente estamos explicando, ¿no?, de que hay pacientes pues, que se pueden llegar a curar incluso metastásicos, aunque sean pocos, por desgracia. De acuerdo. Pasamos de pregunta. El doctor Alexander Navarrete, oncólogo en Colombia, pregunta al doctor Rodríguez: ¿cuál es la mejor opción de inmunoterapia en estadios tempranos cuando termina la quimio-radio? Para responder a esta pregunta, me voy a basar en un ensayo clínico muy importante que se llama el Clinical Trial Pacific. Es un ensayo clínico muy importante que da datos muy robustos sobre el uso de durvalumab en estos señores tratados con quimiorradio, donde este ensayo demuestra un beneficio muy importante en overall survival en este grupo de pacientes. Una overall survival de 47 meses versus 28 utilizando el durvalumab versus placebo. Por lo que en este contexto clínico, a fecha actual y con los datos que disponemos, yo utilizaría durvalumab. De acuerdo, Álvaro, de acuerdo. Si en el chat hay más preguntas, estamos dispuestos a todo aquí ahora mismo. A ver. No hay más preguntas. Yo de mi parte tampoco tengo más preguntas. No sé, Laia o Álvaro, si tienen alguna otra pregunta. Bueno, no, animaros a todos, ¿no?, a hacer estudios de estos de real world, que al final es lo que nos da también la fuerza de continuar en la consulta, ¿eh? Absolutamente. Sí, sí. Pues entonces, si no hay más preguntas en el chat, yo creo que damos por terminada la jornada. Ha sido de verdad muy, muy, muy interesante. 2 casos clínicos muy importantes, una revisión, yo creo que ha sido amena, ¿no?, de la evidencia real, de la importancia de nivolumab en nuestro entorno y en Europa. Así que les deseo a todos que sigan estando sanos, a salvo del coronavirus. Una cosa importante, los esperamos. Seika tiene, a ver, un momento, que los quiero, aprovecho y los invito para la próxima reunión de Seika, que no quiero que se pierdan. Vamos a tener, como hoy, a ponentes de lujo. Ya saben que Seika siempre tiene ponentes de lujo, como hoy. Vamos a tener al doctor Santi Viteri, que es el jefe clínico del Instituto Dr. Rosell, de Xeus, Tecnon, Grupo Quirón Salud. Vamos a tener al doctor Diego Márquez, uno de mis mentores, que viene del Hospital Servet de Zaragoza, y vamos a tener al doctor Sergio Peralta, que es también oncólogo del Hospital Sant Joan de Reus, y esto va a ser el próximo jueves. El próximo jueves, a partir de las 7 de la tarde, va a ser el que ya se está convirtiendo en un clásico, el JADA Long Target Therapy. Vamos a hablar de terapia dirigida en cáncer de pulmón, así que save the date.
Guárdense la hora, próximo jueves, a partir de las 7 de la tarde. Nos vemos. Adiós. Adiós. Luego.